Un problema de reacciones químicas. Dice, el carbón es una roca sedimentaria de color negro utilizada como combustible fósil. Los principales tipos de carbón se basan en el porcentaje de carbono que contienen, el cual a su vez depende de la evolución geológica y biológica que ha experimentado el carbón. La antracita es el tipo que mayor porcentaje tiene de carbono, que puede oscilar entre un 90 o un 95%. Se ha recogido un trozo de antracita de 80 gramos y en el laboratorio se hace reaccionar con oxígeno, obteniéndose 148,8 litros de dióxido de carbono a 790 milímetros de mercurio y 31 grados Celsius. La reacción que plantea es la reacción entre el carbono y el oxígeno. Y el producto que se forma es CO2. La reacción es con 80 gramos de carbono, 80 gramos de antracita, que tendrá un porcentaje en carbono. De hecho, en el apartado B me pide la riqueza. Luego, el antracita tiene mayoritariamente carbono y tendrá alguna otra impureza que no interviene en la reacción. Y en la reacción se produce 148,8 litros a una presión de 790 milímetros de mercurio y a una temperatura de 31 grados Celsius. Nosotros podemos calcular con estos tres datos que tenemos aquí la cantidad de CO2, los moles. Es un gas, por la ecuación de estado calculamos los moles de CO2 que se han producido en la reacción. A partir de esos moles de CO2 yo puedo calcular los moles de carbono que han reaccionado y los moles de oxígeno que han reaccionado. En el apartado A me pide la masa de oxígeno que ha reaccionado y en el apartado B me pide la riqueza de la antracita. Yo sé que tengo 80 gramos de antracita y que esos 80 gramos de antracita pues tendrán una parte que será carbono, ¿vale?, la que sea, y otra parte que serán impurezas que no intervienen en la reacción. La riqueza es la relación entre la cantidad de carbono en los 80 gramos de antracita. Luego un dato me lo da ya en el enunciado y el otro dato lo saco a partir del CO2. Empezamos con los cálculos y la cantidad de CO2. Para usar la ecuación de estado necesito que esto esté en atmósferas, dividiendo entre 760 me da 1,04 atmósferas. Y la temperatura, sumando 273, me daría 304 grados Kelvin. El volumen está en litros, por lo tanto, usando la ecuación de estado, la presión, tenemos todos los datos, vamos a sustituir para sacar los moles. Entonces los moles será igual a la presión, 1,04, el volumen 148,8, R, que es la que nos determina el valor de las otras magnitudes, 0,082 atmósfera por litro partido mol grado Kelvin. Por eso hemos tenido que realizar esos cambios de unidades. Y estos moles son 6,21 moles de CO2 que se producen en la reacción. Con este valor puedo ya relacionarlo con el carbono y con el oxígeno que reacciona. Si nos vamos a la pregunta A, que era el oxígeno, pues cogemos los moles de CO2 que se producen y lo relacionamos por la estequiometría de la reacción con el oxígeno. La reacción estaba ajustada, no dije nada por eso, y un mol de CO2 se produce a partir de un mol de oxígeno. Como me pide la masa, un mol de oxígeno, su masa molar son 32 gramos.
y de ahí tenemos 198,65 gramos de oxígeno se consumen en la reacción. El apartado B partimos de la misma cantidad de CO2 que se produce en la reacción y ahora calculamos el carbono. La estequiometría también me dice que un mol de CO2 se produce con un mol de carbono. La riqueza está en gramos, por lo tanto transformo los moles de carbono en masa con su masa molar. Y eso serían 74,52 gramos de carbono reaccionan. Luego yo había hecho reaccionar con el oxígeno los 80 gramos del mineral. Y de esos 80, solo 74,52 son de carbono. Por lo tanto, el porcentaje de riqueza será la relación entre los 74,52 gramos de carbono en 80 gramos que tenía el trozo de antracita. En porcentaje, multiplicado por 100, me daría un 93,15%.